escuchan? Ahora sí. Muy buenos días, muchas gracias. Y muchas gracias a IDC por invitarme a platicar un ratito con ustedes sobre lo que es el fenómeno migratorio y cómo va a impactar esto en el mundo laboral. El tema migratorio es un mundo. Todo el mundo habla sobre la migración. De la migración estamos pendientes todos, y más últimamente que somos noticia de primera plana en secciones nacionales o internacionales. A mí me gusta mucho el tema de migración, porque en cierta forma pienso que todos hemos sido migrantes. El hecho de movernos, de desplazarnos de un lugar a otro, sea nacional o extranjero, vamos impactando a sociedades, porque no solo llevamos nuestros sueños, nuestras ilusiones, también llevamos nuestra cultura. Y esa cultura se tiene que interrelacionar con las personas con las que tocamos. Y de alguna forma tenemos que subsistir, así que también migramos por las razones de buscar mejores formas de vida, mejores formas de trabajo o sueños. La gente me suele preguntar, o cuando tengo la oportunidad de impartir esta cátedra, señalo, ¿por qué la gente migra? ¿Qué es aquello tan poderoso que lleva a una persona a abandonarlo todo, a dejarlo todo? Dejas familia, amigo, a veces trabajo, todo lo que conoces solo por un sueño, que creemos que es verdaderamente un sueño, pero que a veces se va a convertir en una pesadilla. Creemos que la gente migra por cuestiones de trabajo. Quiero un mundo mejor, quiero una vida mejor, quiero un trabajo mejor, quiero ganar más. Sin embargo, nada más alejado de la realidad de eso. ¿Cuáles son las razones por las que la gente migra? Verdaderamente, la primera son cuestiones de seguridad. Los altos índices de violencia que se viven en Latinoamérica, en el África subsahariana, Eurasia, incluso Europa, nos lleva a que cada vez haya más migrantes. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, son más de 250 millones de personas que se encuentran viviendo en países que no son suyos. 250 millones de personas. Hablamos de casi la población total de los Estados Unidos, al menos 3/4 partes, según el último censo. En Estados Unidos viven 350 millones de personas. En México, 125 millones de personas. ¿Cuál es verdaderamente la población que vive fuera de sus países y cómo va impactando? Quisiera comenzar comentándoles un post que me llamó mucho la atención el día de ayer. Era un post que vi en Facebook que decía: ¿cómo están las cosas en México para saber si me voy a trabajar? Vivo en Buenos Aires. Entonces vamos a caer en algo que se llama el imaginario colectivo. ¿Por qué la gente migra? Investigaciones y muchos documentales que se encuentran en muchos canales de televisión nos dicen que la gente migra a veces por costumbre. Un estudio que hizo National Geographic hace 2 años señala, en un estudio que se hace en Guatemala, que se acercan a una escuela y dice: ¿cuál es el sueño que tú tienes en tu vida? Irme a los Estados Unidos. ¿Y por qué quieres irte a los Estados Unidos? Pues porque aquí todo el mundo se va a Estados Unidos. Sí, pero ¿por qué te quieres ir? Pues porque todos se van. Entonces, ¿la migración es una cuestión de necesidad o es una cuestión de ilusión? Hablar de migración es hablar de muchos temas, como decía en un principio, es multifactorial, multidimensional. De la migración están pendientes todos, las grandes empresas, pero también el crimen organizado, el gobierno, las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, organismos internacionales. ONU tiene varios organismos encargados de la migración. Yo en lo particular tuve la oportunidad de colaborar
con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, tanto en Madrid como en Canadá, en Vancouver. Me tocaba atender a todos los refugiados que llegaban y platicando con gente que venía del África subsahariana, que era la sección que a mí me correspondía. ¿Por qué vienes a España? ¿Cómo llegaste a España? ¿Vienes por trabajo? Dice, no, porque en mi país hay inseguridad. No, porque no tengo dónde vivir. No, porque aquí sí hay programas migratorios. Y hablando de programas migratorios, es justamente algo que yo quisiera compartir con ustedes en esta conferencia. Porque uno de los principales temas que están en boga es cuál es el programa migratorio que tiene la Administración Pública Federal. Recapitulemos un poquito de historia. Perdón, se me olvida que traigo algunas diapositivas, en los cuales primero quiero mostrarle unas cuantas imágenes, porque es algo que yo siempre pregunto. Todo el mundo sabe de migración, pero una cosa es saber de migración y leerlo en el periódico, ver las imágenes de Associated Press o de La Jornada o de Proceso. Pero ¿conocemos al migrante? ¿Hemos convivido con el migrante? Hace 2 años les hubiera dicho, el hecho de que no lo vean no significa que no esté aquí. Hoy día cambia la situación, los invito a darse una vuelta por el centro y van a ver cuántos asiáticos hay. Decimos, estamos invadidos de chinos. Bueno, no son chinos, son coreanos. ¿Les gusta la comida china? Dicen que el mejor restaurante de comida china está ahí en el centro, se llama El Dragón. Decimos, vamos a comer comida china. No, tampoco es comida china, es comida coreana que está tropicalizada. Nos quejamos de la ignorancia de los Estados Unidos porque cree Estados Unidos que abajo de su frontera México es un país que viene desde Tijuana hasta la Patagonia, sin saber que hay 35 países diferentes abajo. Yo les invito, ¿pueden diferenciar a un chino de un coreano o de un japonés? O a lo mejor de un vietnamita. Entonces, conocemos al migrante, no nos tenemos que ir muy lejos. Se pueden ir acá por la zona de Los Reyes, La Paz, en la salida a Puebla, y se los van a encontrar. Gente que está limpiando parabrisas, viviendo en la calle, pidiendo ayuda, y te dice, soy migrante. Si alguna vez subimos al metro, que para llegar al centro a veces es la mejor forma de poder llegar, ¿cuánta gente se sube? Soy guatemalteco, soy colombiano, ayúdenme para seguir mi viaje. ¿A qué vienen? México es un país que originalmente era de tránsito, pero también nos hemos convertido en un país de destino. Tenemos programas migratorios donde empezamos a prestar atención en ellos a partir de la administración Fox. ¿Cuándo se convierte la migración en un verdadero problema? La verdad es que hemos vivido en armonía con nuestro vecino del norte casi siempre. La frontera se crea en el momento en el que nace un país llamado México y se establece un país llamado Estados Unidos. En ese momento nace la frontera. Ahora, las líneas conocidas como garitas, que son controles migratorios, fueron creados en 1911 para que la Revolución Mexicana no brincara. No empezó a ser efectivo un paso controlado hasta 1924, cuando en Estados Unidos comienza la prohibición. Y aún así vivimos en armonía muchísimas décadas. Vino la Segunda Guerra Mundial y vino el programa Bracero. Los mexicanos podían ir a trabajar a Estados Unidos sin ningún problema, iban y regresaban. Programa Bracero que se liquida en 1964 y aún así México era un país productivo. Entonces, ¿cuándo se convierte la migración en un problema? Estadísticamente, según los datos que nos da la Dirección General de Población,
la población mexicana empezó a salir en grandes masas en 1985, principalmente derivado de los sismos de ese año. Pero aún así, seguíamos sin ser un problema. La crisis de 1995 fue cuando verdaderamente la migración empezó a cambiar. Y el mexicano se empieza a ir, pero no solo se va a los Estados Unidos, se va a todo el mundo. Y entonces van a llegar los programas migratorios. Vicente Fox es el primero en establecer los programas prioritarios en materia de migración, pero no estaban enfocados a la gente que venía, sino a la gente que se iba. Ahora, la migración tenemos que dividirlo en dos factores. Uno es quiénes vienen y otra cosa es quiénes se van. ¿Cuántos migrantes están viviendo en nuestro territorio? Porque como les comentaba, nacimos como un país de tránsito, pero nos hemos convertido en un país de destino. Ya pasó el sueño americano y se convirtió en el sueño mexicano. El migrante ya no se está yendo, el migrante se está quedando. Ahora, la administración Fox se encargaba de priorizar la gente que debía de irse. Si vamos a migrar o vamos a buscar gente que migre, que sea gente cualificada. Al principio a mí también me costaba trabajo entenderlo, porque ¿cuál es la función del titular del Ejecutivo? Generar empleo, porque al final pensamos en migración y pensamos en la generación de empleos. Pensamos en dónde se van a situar, y ese fue el primer problema. Por eso les decía en un principio, el hecho de que no nos vean no significa que no estén aquí. ¿Por qué? Porque los primeros lugares donde se situaron fueron en frontera, fueron en centros turísticos, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa, pero poco a poco se empezó a ver en todas las comunidades. Ahorita se han convertido en un problema en Chiapas, en Veracruz, en Puebla, Estado de México y por supuesto la Ciudad de México. ¿Dónde quiere estar el migrante? Porque es algo que primero se pregunta el migrante: ¿hacia dónde voy? Pensamos que a lo mejor su mismo sueño dice, es que yo quiero estar en tal o determinada parte. No, la verdad es que también es algo ilusorio. Y en esto nos va a ayudar las grandes producciones fílmicas. ¿Por qué se van a Estados Unidos? ¿Cuál es el sueño americano? Una casa, un perro, una familia. Entonces, ¿cuál va a ser el sueño mexicano? ¿Qué es lo que estamos vendiendo? Y entonces aquí es donde empiezan a cambiar. El programa migratorio que siguió a la siguiente administración, que fue la de Felipe Calderón, declara la guerra al narco. Comienza a poner atención en la migración los grandes grupos delictivos. Por eso les decía, todos los grupos sociales se enfocan en la migración, porque la migración nos interesa a todos, pero mucha gente está viniendo. ¿Por qué? Porque aquí va a estar mejor, es un efecto llamada, piensan que va a haber trabajo aquí. Tristemente, en los trabajos de campo que me ha tocado participar y colaborar, hemos entrevistado a muchos migrantes, muchos jóvenes, adolescentes viajando solos, porque eso sí, cuando salen las estadísticas de migración, ¿cuál es el país que más migra? Estadísticamente es El Salvador, pero conforme a los datos de migración, la gente que más deportamos son chinos. Ahorita hay programas migratorios que les permite venir a los asiáticos, a los coreanos, y se está apostando desde la administración de Peña Nieto en nuevas políticas económicas para incentivar el desarrollo. Voy a llegar a la parte nodular porque es donde están nuestras comparativas. ¿Cómo funciona el programa migratorio?
El programa migratorio que estuvo vigente en la administración pasada de Enrique Peña Nieto creó el Programa Especial de Migración 2014-2018. Este fue un programa muy interesante. Podía venir cualquier migrante, solo tenía que reunir un requisito esencial: entrar al país de forma regular por los puntos de cruce destinados a las personas o, en su caso, a las mercancías. Recordemos que también pueden llegar por mar y entran a través de los puertos. El problema es que con Guatemala tenemos una frontera de 960 kilómetros y con Belice una frontera como de 130 kilómetros, lo que nos da aproximadamente, más o menos, una frontera de 1160 kilómetros. 1160 kilómetros suena fácil, si lo vemos en el mapa está estrecho, pero solo de aquí de la Ciudad de México a la ciudad de Campeche son 1150 kilómetros. Ahora imagínense todo lo que mide la frontera de los Estados Unidos, que mide, según los datos estadísticos de INEGI, 3.185 kilómetros, que es equivalente a recorrer la distancia desde Tijuana hasta el puerto de Veracruz en línea recta. Tenemos una frontera muy grande y tenemos una frontera muy porosa. ¿Y por dónde cruza la gente? Justamente por todos esos poros que tenemos. El control migratorio es imposible cubrirlo. ¿Cuánta gente necesitamos para cuidar las fronteras? Porque México tiene todos los climas y en el sur tenemos una selva inmensa por donde se puede cruzar. Hablando de la geografía de Guatemala, el principal territorio o departamento es el territorio de Petén, que colinda con Chiapas, una parte de Tabasco, una parte de Campeche. Y por ahí el gobierno mexicano dice que tiene detectados 60 puntos de cruce ciego, pero el gobierno guatemalteco reporta más de 200. Entonces, ¿cómo entra el guatemalteco? La verdad es que si han tenido oportunidad, ya sea de ver las noticias o de conocer Tapachula, los migrantes cruzan en balsas, que les llaman camareros. Se les llama camareros porque en verdad son las cámaras de las llantas de los trailers que les ponen unos tablones y los cruzan. Y el control migratorio es absolutamente nulo. Entonces el programa migratorio 2014-2018 le exigía al migrante haber entrado al territorio cuando menos con 10 meses de antelación y haber cruzado por un puesto migratorio, haber entrado legalmente al país. ¿Qué se necesita? Porque decimos, ¿y cómo nace el migrante? ¿Qué se necesita para obtener una visa mexicana? Los países que necesitan visa: Bolivia, Venezuela. Bueno, tener un haber en el banco, un promedio de $10,000 durante los últimos 6 meses. Mucho dinero, posiblemente. ¿Cuánto les cobra un pollero? A ver, no quedamos que el migrante venía porque no tenía trabajo, no tenía dinero. Entonces vamos rompiendo paradigmas. El migrante no viene porque no tenga trabajo, porque no tenga dinero. Los factores por los que viene son inseguridad, idealismo y algo que a veces no se nos ocurre, pero está ahí latente. ¿Por qué el migrante, por ejemplo Guatemala, no necesita visa para cruzar a México? Porque los guatemaltecos entonces les encanta cruzar por el río Suchiate o por los puntos ciegos. Si pueden cruzar perfectamente el control migratorio de Talismán, bueno, no lo hace porque tienes deudas pendientes en sus países o porque se está sustrayendo de la acción de la justicia. Así que, como dicen en Estados Unidos, México exporta lo peor que tenemos,
También mandamos mucha gente calificada, pero de Sudamérica es exactamente el mismo fenómeno. Viene mucha gente que está huyendo de sus países. Estadísticamente, la gente que viene a pedir trabajo o que viene por razones de trabajo es la cuarta razón por la cual la gente migra. El programa 2014-2018 fue muy exitoso. Se crea la nueva ley de migración que deroga casi totalmente la Ley General de Población, descriminaliza la migración porque antes la migración era un delito, hoy es solo una falta administrativa y le permite al extranjero regular su situación en el país sin importar bajo el estatus migratorio en el que entró. Esto es muy importante porque por reglas de ACNUR, una vez que entras, si tú entras a un país como turista y quieres cambiar tu estatus a residencia con o sin permiso de trabajo, obligatoriamente tienes que abandonar el país. México cambia este supuesto y permite que los extranjeros entren y cambien su situación migratoria estando dentro del país, pagando las multas correspondientes. Y les ponían multa por no haber dado aviso de que cambió su situación migratoria, porque se les vence la visa, porque querían cambiar de FM1 a FM2, FM1 o FMT, que eran los permisos de turismo, a los de permiso de trabajo. Importante destacar, los FM, que significa formato migratorio, ya desaparecieron y fueron sustituidos por residencias temporales con o sin permiso de trabajo en términos del artículo 40 y 52 de la Ley de Migración. Entonces entra en vigor la famosa y esperada Ley de Migración, que lo más importante es que despenaliza la migración. Ya migrar no es un delito en este país, es meramente una falta administrativa. Aquí cabe hacer mención, por ejemplo, con nuestros vecinos del norte, artículo 412 de la Patriot Act. Todo aquel que vulnere las fronteras de los Estados Unidos por lugares que no sean adecuados para el cruce de personas y sin la documentación apropiada para internarse en el territorio de los Estados Unidos, comete un delito de terrorismo. O sea que el migrante en Estados Unidos no solo es un delincuente, también es un terrorista. ¿Y qué es un terrorista? Lo obvio es obvio, alguien que infringe terror. ¿Y qué es lo que le da terror al estadounidense? Del peligroso extranjero, como dice en inglés el alien. ¿Qué va a hacer ese peligroso alienígena? Lo mismo que hace en México. Se va a meter con nuestra cultura y va a cambiar nuestro estilo de vida, porque tenemos que adaptarnos a vivir con el migrante. ¿Por qué tenemos nosotros que adaptarnos al migrante cuando es el migrante el que se tiene que adaptar a nosotros? Nosotros no lo invitamos a venir, él llegó solito. Entonces, a donde fueres, haz lo que vieres, respeta mis reglas, respeta mi Estado de Derecho. A mí me preguntan, bueno, es que a veces me confundes. ¿Apoyas al migrante o estás en contra del migrante? No, el migrante tiene derechos humanos, es una persona como cualquiera de los que estamos aquí. Pero no por eso nos vamos a brincar las trancas. Tenemos que respetar la ley. O cuando ustedes visitan los Estados Unidos, apenas cruzan la garita, no ponen su direccional y respetan los límites de velocidad. Nosotros también. Ellos tienen que venir y adaptarse a nuestra sociedad. Pero bueno, llega el 30 de noviembre de 2018 y se termina el Plan Especial Migratorio 2014-2018. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que termina la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora nos quedamos a la expectativa
del nuevo programa migratorio que va a establecer la administración 2018-2024. La espera fue larga, se hace público el 20 de mayo pasado. Y aventándome, si me permiten la expresión, las famosas mañaneras, el día que se va a anunciar este programa, bueno, pues tuve que sacrificarme y revisar toda la mañanera. Y cuando terminó la mañanera, dije, ¿dónde está el plan migratorio? ¿Dónde está el nuevo Plan Nacional de Migración? Lo anunció y lo mencionó lo menos 30 veces, pero no lo describió. Buscando en los periódicos, en la página de Presidencia de la República, ¿cuál es el Programa Nacional de Migración 2018-2024? Bueno, pues la verdad es que sí se anunció. Lo que pasa es que hay que buscar un poquito. Y son dos programas, uno que se llama Plan Yucatán y otro que se llama Plan de Integración Guatemala, El Salvador, Honduras, México. ¿Cuál es la nueva política migratoria del Estado? Viene alineado con un programa de Naciones Unidas que es la CEPAL. Pero como ustedes, la CEPAL es un órgano rector que se encarga de vigilar el crecimiento y desarrollo económico de los países latinoamericanos y del Caribe. CEPAL anuncia y México concuerda. Se necesitan 10,000 millones de dólares para operar el programa de migración anualmente. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, solo para operar el primer año se van a requerir 3,000 millones de dólares que se van a dar de junio a diciembre de este año. Bueno, ¿y cuál es el programa migratorio? ¿Cuándo lo va a decir? Bueno, todos lo conocen. Le dimos 30 millones de dólares a El Salvador para crear 20,000 fuentes de trabajo en El Salvador. Le dimos otros 10 millones de dólares a Guatemala para crear empleo en Guatemala. Y en este año vamos a repartir 100 millones de dólares a todo Centroamérica para incentivar el desarrollo económico, la productividad, el empleo en las zonas de origen, para que el migrante no tenga que salir de su país. Y entonces así acabar o acotar con el problema de la migración. ¿Y de dónde va a salir? Bueno, pues también lo dijo CEPAL. Necesitas agotar tabla impositiva y necesitas eliminar los subsidios para poder generar el dinero suficiente para poder financiar a los países de Centroamérica. Una gran idea. Vamos a trabajar en conjunto, CEPAL México, para que la gente no migre. Y vienen a mi memoria algunas declaraciones del presidente Trump en los Estados Unidos cuando dijo: voy a construir un muro y voy a hacer que México pague por él. Creo que lo estamos pagando. Porque entonces nos hemos convertido en la primera frontera para llegar a los Estados Unidos. No se puede otorgar permisos, no se pueden otorgar permisos de tránsito para cruzar el país. Siempre hemos pensado, ¿por qué la gente utiliza los trenes? ¿Por qué por qué arriesgar sus vidas? Bueno, les comentaba hace rato, porque porque muchos entran quizás huyendo de la justicia en sus países. En la administración anterior sí se estuvieron otorgando algunos permisos para que la gente pudiera transitar durante 90 días nuestro territorio. Pero como les comento, este programa desapareció. Entonces, el famoso programa
de migración consiste en no invertir en México, invertir en Centroamérica, principalmente en uno de los 5 ejes rectores de este programa. Vamos a encontrar desarrollo, biodiversidad, cambio climático, pero el que más me llama la atención es que también vamos a apostar por invertir en nuevos tipos de energía. Y también el programa de migración tiene que ver con el programa de energía sustentable. Pero no estamos invirtiendo en México, estamos invirtiendo en otros países. Es por eso que la política migratoria, que antes dependía de la Secretaría de Gobernación, fue entregado a que sea operado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y también de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Guardia Nacional. A ver, México siempre se ha vanagloriado de ayudar a todos los países. Sean bienvenidos todos, pero les ponemos a la Guardia Nacional y ahora les decimos, no puedes venir porque ya estoy financiando a tus países para que te quedes a trabajar. Eso podría ser entonces un desconocimiento de lo que verdaderamente es nuestra política migratoria. Aquí, ¿qué nos va a interesar? El migrante que está aquí. Ya llegó, ya está aquí y tiene que subsistir de alguna manera. Ustedes como empresarios, lo primero que se preguntan, ¿qué necesito para contratar a un migrante? ¿Cómo le hago con un migrante que tengo trabajando? Bueno, les tengo noticias. Conforme al nuevo plan de migración 2018-2024, todos ustedes que tengan un extranjero trabajando necesitan tener un registro ante el Instituto Nacional de Migración donde se les permita contratar extranjeros. El extranjero debe de tener un permiso de trabajo específico para la actividad que va a desempeñar. Si contratas a una persona de Venezuela para que sea secretaria, no la puedes llevar a que desempeñe funciones de mensajero, porque si Migración se da cuenta, vienen las sanciones porque está desempeñando una actividad diferente a la que se le tiene permitida. Luego entonces, el extranjero tiene que tener un permiso de trabajo, tiene que tener un contrato de trabajo y el contrato de trabajo tiene que ser específico, tanto en actividad como en temporalidad, porque tiene que estar vigente durante todo el tiempo que dure la relación de trabajo. Así como en el seguro social, que tienen que enviar una relación de clientes y proveedores, también al instituto le tienen que entregar una relación de todo el personal extranjero que esté trabajando con ustedes. Si quieren cambiar la actividad, no hay ningún problema, pero tendrán que realizar los trámites y hacer el pago de derechos correspondiente para que la tarjeta se mantenga actualizada. Si no cumplimos con estos pequeños compromisos, van a venir sanciones. ¿Cuáles son esas sanciones? Bueno, al empleador se le podrá poner una sanción hasta de 10,000 veces la unidad de cuenta pública. Recuerden que en las multas ya no se utiliza el salario mínimo, sino ahora las unidades. Para el extranjero es la salida inmediata del país sin posibilidad de volver a regresar porque está siendo expulsado. Cuando sale un extranjero del país, si tienen ustedes trabajadores extranjeros, deben de pasar por el módulo de migración que se encuentra dentro del aeropuerto y que se les selle la salida, porque si no se les sella, no podrá regresar. Parece que no cambió, pero cambió y cambió bastante. Por último, si quisiera, a lo mejor por tiempo ya no puedo abordar tanto, pero es el tema del asilo, el refugio y la protección complementaria.
Asilo es el lugar donde estás, el refugio es la acción. Pero nuestra ley de asilo y refugio distingue entre las dos. El asilo es político, el refugio es humanitario. Sea cual sea el estatus, ya sea asilo o sea refugio, mientras dure el tiempo de investigación, que es aproximadamente de 4 a 6 meses, el extranjero entra en un velo protector y debe de ser tratado como mexicano, con todas las reservas de ley que impone la Constitución, pero el trato deberá ser como si fuera ciudadano mexicano. Al Instituto Nacional de Migración solo se le deberá de reportar la contratación de una persona extranjera bajo el estatus de refugio. Una vez que se emita el dictamen de refugio, si se le otorga, bueno, el estatus es de refugiado y conforme al Pacto de Ginebra se le debe de considerar como nacional. Pero si se le niega, deberá de abandonar en un término que no excederá de 15 días el país. Puede cambiar su estatus migratorio, bueno, si presenta si cumple los requisitos que ya habíamos enunciado, de que tenga un contrato, una acción determinada y el respaldo de la empresa. Una hora es poco tiempo para hablar sobre migración. Migración es todo un mundo. Se necesitan mayores controles. Necesitamos conocer mejor el fenómeno migrante y saber quiénes están entrando al país. Eso es lo que nos dice el gobierno federal. Queremos saber quiénes están aquí. Pero antes que eso, también les estamos invitando a no venir. Por eso el programa de integración está invirtiendo tanto dinero en el extranjero. Podrán venir las consultas y las dudas políticas de por qué estamos invirtiendo en otros países y no estamos invirtiendo en México. Sea cual sea la determinación que tome el Ejecutivo Federal, este es el Programa Nacional de Migración que debe estar vigente hasta el 30 de septiembre de 2024. Vamos a invitar al migrante a que se quede en sus países de origen y vamos a invertir como nación en otros países para que el migrante no venga. Y si el migrante viene, entonces vamos a darles facilidades para que se integren a la sociedad. Pero ellos son los que se tienen que integrar, porque es su cultura la que nos va a afectar. ¿Cómo vamos a responder por nuestras obligaciones patronales? Como si fuera un nacional. Pero lo más importante es que si piensan contratar personal extranjero, hasta la empleada doméstica, que decidan, ay, vengo de Colombia, señor, me da trabajo, yo le limpio su casa. Bueno, si no tienen permiso para contratar extranjeros, pueden enfrentar multas hasta de 10,000 veces cuenta pública. Entonces, son los pequeños detalles de la migración que no se ven, pero cuentan mucho y que tenemos que saber. Por eso siempre va a ser importante estar informados, porque principalmente ahorita la materia de migración está fluctuando y cambiando todos los días, dado también las presiones con otros países y los compromisos internacionales que México firmó con la CEPAL. Les agradezco mucho. Muy buen día. Muchas gracias, doctor. Abrimos 10 minutos de preguntas y respuestas, por favor. Adelante. Me gusta llamarle preguntas y evasivas. Me gusta llamarle preguntas y evasivas. No, bueno, aparte del concepto ético, en práctica México ahora se ha vuelto, digamos, el guardián de la frontera de Estados Unidos. Digamos, se ha vuelto un filtro. Sí. Encontró un trabajo, además bien pagado, porque las sanciones eran fuertes. Podemos hacer esta comparación en dinero, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, más allá del concepto ético, se
viable o menos. Pero ahora también se está volteando la medalla, en el sentido de que México ya está empezando a tener una palanca fuerte. O sea, aguas, porque yo ahora sí me he vuelto el guardián de las llaves. Sí. ¿Es equitativa esta situación o todavía hay una fuerte más tendencia de Estados Unidos? O sea, ¿cómo está el balance de poder? Ok, te comento. Hay un programa poco conocido que se celebra en 1985. Lo intenta hacer Border Patrol de los Estados Unidos con el gobierno de México. Dice, si yo controlo tu frontera sur, te libero y te aperturo la frontera norte. Esto no es nuevo. En Europa se hizo, se levantaron las fronteras. Cruzar de Italia a Francia, lo único que tienes es un letrero que te dice que estás entrando a otro país. Y pueden trabajar indistintamente bajo el auspicio del convenio Schengen en un país o en otro porque son ciudadanos comunitarios. En 1985, Estados Unidos le propone eso a México. El gobierno de Miguel de la Madrid lo rechaza porque dice que es atentatorio de nuestra soberanía. Me estoy brincando una parte. Estados Unidos quería controlar nuestra frontera sur. Dice, yo te construyo las garitas, yo te mando a la policía, yo te mando el control migratorio, me das el total control de la frontera sur a cambio de que te abran la frontera norte. Pero como les comentaba en el principio de esta plática, el problema migratorio entre México y Estados Unidos siempre ha sido imaginario, al menos hasta el año de 1995. No había un problema de los mexicanos yendo a los Estados Unidos. Eso empezó después y luego se acrecentó con las siguientes administraciones, donde el mexicano también empezó a migrar no por trabajo, sino por seguridad. La mayor parte de los mexicanos es por la razón que va a migrar. Ahora, tu pregunta es, ¿está siendo equitativo? Desde mi punto de vista, no, porque no estamos obteniendo nada de los Estados Unidos. Donald Trump amenazó, o controlas tu frontera o te elevo aranceles, pero todos aquí conocemos la política arancelaria. ¿Quién paga los aranceles? El último consumidor. ¿Quieres subir aranceles? ¿A quién vas a afectar? Es a tu población, no a la mía, porque yo te sigo vendiendo al mismo precio y los aranceles los paga el último consumidor. Así que, ¿qué importa si pagamos 3% de arancel o 10% de arancel? Lo pagan allá, no aquí. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de entrarle al juego de la política migratoria invirtiendo en Centroamérica? Muy sencillo. Les dije, CEPAL es un órgano que nada más se encarga de vigilar, pero México es un país muy listo y es un país que da bien, porque cada vez que tú apoyas a un país de una posición económica más vulnerable que la tuya, te cuelgas una medallita, y esa medallita se llama Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, nos permite invertir en otros países y nos premia los organismos económicos internacionales porque estamos haciendo bien las cosas en favor de otros países. Una especie de monedero electrónico. Algo así. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Este gobierno, cuál es la postura sobre la migración calificada? Y aprovechando, ¿qué va a hacer este gobierno por la parte de razones humanitarias, que ya es una carga muy fuerte y que Comar está autorizando constantemente? Perdona, repites, una fue calificada y la otra. La otra es sobre razones humanitarias. Razones humanitarias. ¿Tú has visto lo que está sucediendo ahorita? Comar está autorizando, ahora sí que, mayor migración de razones humanitarias, entonces esto es una carga al final. ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Qué va a hacer este gobierno? Muy bien. Con relación a la calificación de los migrantes, sí, estamos apostando porque la migración sea calificada, pero no hay un organismo que lo controle. Pasa algo muy curioso con la migración.
Si lo hacen, si deciden seguir mi consejo, que también les recomendaría que no lo hagan, si se acercan a las zonas de los migrantes, allá por Lechería, Azcapotzalco, donde está toda esta gente que viene de El Salvador, Honduras, se les identifica muy fácilmente. A mí me tocó una experiencia que rápidamente te comento. Estábamos realizando un trabajo en una zona ecológica y me tocó que hubiera un grupo de hondureños en la esquina. Dije, ¿sabes qué? Necesitamos manos, tráetelos. Diles que les voy a pagar. Les voy a pagar su día completo y como si fueran nacionales. Te estoy hablando de la administración anterior, donde no tenía que existir el registro. Todo el mundo se empezó a reír de mí y me dijo, pues sí, Dick, vaya. Digo, pues ¿qué les da pena? Voy. Y dije, señores, necesito manos para trabajar, vamos a chapear un predio. Y me dijo, yo no quiero trabajo. Yo no te pedí trabajo. Quiero dinero. Dame dinero. Me resultó muy extraño y cambió y rompió mi paradigma que tengo con los migrantes. Es lo mismo que está pasando en Lechería. Ellos te estiran la mano, pero no quieren trabajar. Entonces, ¿dónde está el control de una migración calificada? ¿A qué clase de gente estamos recibiendo? Sí hay migración calificada, pero no es a cargo del Estado. Es a cargo de los particulares, que son los que están determinando a quiénes contratar. Supongo en la sala debemos de haber algunos abogados. Bueno, yo imparto clases en varias universidades a nivel licenciatura y posgrado y descubrí una cosa. Cada vez en las universidades privadas pequeñas hay más abogados extranjeros que son abogados en sus países de origen y están viniendo a México, pero como México necesita la cédula profesional para poder ejercer, entonces las compañías les están pagando a abogados venezolanos, chilenos, colombianos por venir a México y hacer el trabajo que no hacemos o que hacemos los abogados mexicanos. Estamos empezando a ser desplazados solo por una razón, porque existe el imaginario de que como ellos tienen el sistema adversarial desde hace más tiempo que nosotros, son mejores en el sistema jurídico, pero la calificación viene por parte de las empresas, no tanto por parte del Estado. El Estado no te pone una condición de, tienes que saber leer, escribir o tener un título, como pudiera ser el sistema que tiene Canadá de migración. Me planteaste otra pregunta, las razones humanitarias de Comar. Esto tiene que ver con el refugio y el asilo. Comar, que es la Comisión Mexicana de Asistencia al Refugiado, tiene una peculiaridad en México. Los organismos de atención al refugiado dependen de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, excepto en México. Comar es un organismo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, el asunto del refugio está politizado y todo lo que se politiza, entonces entra en el Instituto Nacional de Otros Datos. No sé si quisieras... Sí, nada más ahondando eso, es la parte de, ¿recuerdas que estableciste en el 5 y establece también el sistema de puntos que nunca ha quedado? Que la ley de migración dice que deberá de ser con el sistema de puntos y también con el 5 es el que se ocupa. Mi duda era eso, porque parece, con el gobierno anterior parecía que sí había una postura sobre la migración calificada, sobre traer, por ejemplo, programadores, y en esta no hay un anuncio directamente, ¿no? Básicamente los sistemas de puntos, perdón, el sistema de puntos no es tanto sobre la calidad del trabajador, sobre qué necesitamos, ingenieros, arquitectos, albañiles, sino es más un sistema
de sabes hablar español, te puedes comunicar. Un documento esencial que no lo exigen ustedes como trabajadores. Recuerden, constitucionalmente está prohibido pedirle a un trabajador sus antecedentes penales, pero el Instituto Nacional de Migración sí los exige, local, federal, nacional y de sus países de origen, aparte de que una vez que tenemos ese permiso aquí, pasa por los controles de Interpol, porque eso es algo que le duele mucho a esta administración y a las administraciones anteriores. Si me permiten robarles 2 minutos más, les comento una anécdota. En una entrevista que hice con migrantes, me tocó entrevistar a un chico como de 18, 19 años que venía de El Salvador. Cuando yo le pregunté, ¿a qué vienes?, él me dijo, pues yo sé que hay un grupo que se llama los Zetas y yo quiero ser Zeta. Digo, oye, pero ¿tú sabes que eso es un grupo delictivo? Sí, y que secuestran migrantes. Ajá. ¿Sabes que puedes perder la vida en 1 o 2 años, si no es que menos? Sí, pero con dinero. ¿Crees que quiero ir a Estados Unidos a que me pateen el trasero? No. Ahí es donde está el dinero. Por eso siempre pregunto, hablamos de migración, pero no conocemos al migrante. Y los sistemas de puntos son más, no tanto para trabajadores temporales, sino es más para obtener la nacionalidad. Y para obtener la nacionalidad ya vendrán requisitos como tener conocimiento del idioma, de nuestra cultura, de nuestra historia, entre otros requisitos que va pidiendo el instituto. Sin miedo. Doctor, le agradecemos su excelente plática y a nombre de IDC le entregamos un